investigadores chilenos detectaron posibles biomarcadores para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Parkinson. Así que sobre eso vamos a estar conversando con quien lideró también esta iniciativa, René Vidal, académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. René, ¿cómo estás? Y gracias por estar acá en Radio USACH y Santiago TV. Hola, muy buenas tardes a todos los auditores. Estoy súper bien. ¿Y ustedes? Bien, también. Oye, René, le achunté medio ahí con la explicación de lo que son los biomarcadores. Dinos tú mejor de qué se trata esto para también entender la importancia de haber detectado para la enfermedad de Parkinson biomarcadores. Sí, sí estamos en una búsqueda no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, de posibles moléculas que nos puedan ayudar a predecir estas enfermedades en etapas tempranas, como tú mencionabas. Y actualmente lo más cercano que tenemos para analizar son las muestras de sangre, ¿ya? Dado la familiaridad que existe de este tipo de muestras o toma de este tipo de muestras con pacientes y con las clínicas o hospitales, ¿verdad? Y solo para explicar un poco más, cuál es el valor que tiene el estudio de estas moléculas en sangre, por ejemplo, es que nos podría ayudar a también discriminar si un posible tratamiento está siendo efectivo o no en pacientes, ya sea en la enfermedad de Parkinson, en la cual nosotros trabajamos, o en otras enfermedades también. René, para seguir aclarando este concepto, los biomarcadores pueden ser varios tipos de moléculas, porque, por ejemplo, entiendo algunos que a mí me ha tocado, ¿no? Hacerme un examen, por ejemplo, de alergia. Y ahí se detectan las inmunoglobinas, que son la IgG o la IgM. Y esos son un tipo de biomarcador que nos permite decir esta persona es alérgica a X, Y o Z. ¿Siempre son anticuerpos, siempre son proteínas, o puede ser en realidad cualquier cuestión que nos permita determinar si hay o no una enfermedad? Sí, es un buen ejemplo el que tú acabas de dar. En general son proteínas, los anticuerpos son proteínas, de hecho, y también tenemos acceso a otro tipo de moléculas que son RNAs mensajeros, ¿ya? Que son, digamos, la materia prima por la cual se producen las proteínas. Entonces, pudiesen haber cambios a nivel, como decimos nosotros, a nivel de proteico o a nivel también de expresión génica. ¿Y por qué es relevante estos dos niveles digamos, de molécula? Porque estos pueden ser modificados tanto a nivel genético, vale decir, la carga que nosotros heredamos de nuestros padres, como también por alguna modificación del medio ambiente, lo cual es aún más interesante pensando en que nosotros, aun cuando muchas veces tenemos alguna predisposición para generar alguna enfermedad, existen ciertos factores, que eso también estamos en estudio, y que eso es propio de cada país o de cada ciudad muchas veces, que pueden impactar en estos biomarcadores y entregarnos información referente a cómo poder modificar en nuestro entorno para poder también prevenir o bajar la incidencia de este tipo de enfermedades. Ahora, lo que ustedes hicieron en particular es analizar la sangre de varios pacientes chilenos y chilenas y vieron ahí un biomarcador en particular. Cuéntanos de cuál se trata, y creo que también hay una relación entre dos elementos que es importante, ¿no? Sí, bueno, esos estudios nos llevaron varios años, 4 o 5 años, y encontramos que hay un factor de crecimiento que se llama IGF-2, ¿Ya? que está disminuido en las células de la sangre, y que hay una relación con una vía celular que se llama autofagia, que es una vía que está involucrada en comerse las proteínas que están defectuosas en la célula. Entonces, fue bastante interesante encontrar estos hallazgos, dado que en otros países se había descubierto también que esta vía, que conocemos como autofagia, estaba alterada en pacientes de Estados Unidos. Entonces nosotros corroboramos que en pacientes chilenos también estaban alteradas estas moléculas asociadas a autofagia, pero lo correlacionamos con este factor de crecimiento, que es básicamente nuestra línea de investigación central en nuestro laboratorio. Y en el caso de la autofagia, ¿eso se refiere entonces al deterioro de la célula, en el caso del Parkinson, que están en nuestro cerebro, o también de otras partes de nuestro cuerpo? Sí, es interesante tu pregunta, porque
En el caso de Parkinson, la vía autofagia está alterada en el cerebro, ya en las neuronas del cerebro, que son las que se mueren en esta enfermedad. Ahora bien, hay algunas vías como esta que también se ven alteradas en células periféricas, aun cuando estas no sean las que se mueren en la enfermedad de Parkinson, pero se habla de que es un efecto espejo en ciertos tipos celulares o ciertas vías celulares que estarían, en este caso, ocurriendo en la enfermedad de Parkinson. Vale decir, lo que le está pasando a la neurona, en ciertos casos, se remeda en células de la sangre. Esa es un poco la explicación que en términos sencillos de lo que estaría ocurriendo en Parkinson para ciertas vías celulares, como la autofagia. Ahora, esta autofagia, este proceso digamos, deterioro celular, tiene una relación, tú decías, con los niveles de IGF-2, que es un factor de crecimiento parecido a la Correcto. insulina, ¿no? ¿Cuál es esa relación, Sí. digamos? ¿Es proporcional, es inversa? ¿Qué es lo que detectaron como para poder calificarlo de biomarcador? Sí, es una relación positiva, vale decir que la disminución de esta vía o la baja, digamos, de la actividad de la autofagia se correlaciona con una disminución de los niveles de IGF-2, Mm. ¿ya? Esto es nuevo, no se había descrito en otros pacientes de Parkinson a nivel mundial y en el Ordera actualmente estamos estudiando esa relación para ver posibles blancos terapéuticos como posibles tratamientos a futuro para estos pacientes. Entonces, este factor de crecimiento, IGF-2, funcionaría como una especie de protector de nuestro cerebro. Sí, efectivamente, nosotros de hecho estamos llevando a cabo estudios en animales donde usamos terapia génica sobreexpresando o aumentando la expresión de estos factores de crecimiento como IGF-2 y lo que hemos observado es que los modelos animales de esta enfermedad como Parkinson disminuyen sus síntomas motores asociados a la enfermedad y también disminuye la muerte de las neuronas dopaminérgicas, que son las Mm. neuronas que se mueren en la enfermedad de Parkinson. Así que esto también se ha visto en otras enfermedades neurodegenerativas, no solamente particular para el Parkinson, hay estudios que han demostrado esto en la enfermedad de Alzheimer también, Mm. y nosotros en otros estudios también lo demostramos para la enfermedad de Huntington. Entonces, somos en ese sentido bien optimistas de que esto se pudiese utilizar como terapia, no solamente para Parkinson, sino que aplicarlo a muchas otras enfermedades que afectan al cerebro. Y se definieron, bueno, recuerdo que estamos hablando, a lo que nos escucharon por la radio, con el académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor René Vial, que lideró una investigación que detectó ahí biomarcadores para poder saber si es que alguien va a tener Parkinson a futuro. Y estos niveles disminuidos de IGF-2, se definió una especie de umbral como de niveles adecuados. ¿Y qué tan temprano también se puede saber si este déficit que alguien puede tener en IGF-2 finalmente desencadena en un Parkinson? Sí, eso es la segunda etapa, creo yo, de este estudio. Lo que primero definimos es que podíamos discriminar entre personas afectadas por Parkinson y personas que no tenían Parkinson y vimos diferencias significativas en los niveles de esta proteína en células sanguíneas. Y lo que estamos haciendo ahora es medir los niveles de IGF-2 ahora en los mismos pacientes, pero después de 2 a 3 años de la toma de la muestra, ¿ya? Mm. Que es un estudio que estamos recién comenzando, que nos daría más pistas respecto a lo que tú nos preguntas, vale decir, cuándo esto comienza a ser crítico y si esto también depende del tiempo de la progresión, como se denomina en el área de la enfermedad, Mm. ¿ya? Entonces estamos también bien interesados en responder a esa pregunta, ver si estamos viendo el nivel más bajo, digamos, de IGF-2 o todavía puede seguir bajando al mismo paciente, ¿ya? Y lo complejo a veces en este tipo de estudios de biomarcadores es que como sabemos la población humana es bien heterogénea, ya sea a nivel genético como también los factores ambientales a los cuales están expuestos, lo cual también nos hace complicado muchas veces hacer buenos predictores para resolver ese tipo de problemas en términos de cuál es el nivel el cual está sano o no sano, que podría ser un poco siguiendo tu ejemplo de mirar algún otro parámetro en el plasma, ¿cierto? Que Sí. uno se hace ensayos bioquímicos
de rutina y tú dices, ya, si tengo bajo de tanto de glucosa, probablemente tengo una enfermedad asociada Claro. a diabetes o cosas así. Eso sería como digamos, lo ideal en etapas futuras de este estudio de biomarcadores. Oye, René, Predecir cuál es el valor que te da, que te pudiera definir un predecir Parkinson futuro. con mayor exactitud. Sí, claro. exacto, Oye, René, sí. y lo último, Ese sería que como tú el mencionabas que ya había evidencia científica con pacientes de Estados Unidos u otros países europeos, pero lo hicieron acá en Chile. ¿Por qué es importante hacer ese examen en Chile? Porque de repente la gente que nos escucha ha estado tan expuesta a los ensayos clínicos de las vacunas, ¿no?, contra el COVID, y a veces lo que se aprueba en Estados Unidos o la FDA de ese país, como que basta también para la evidencia local, ¿no? Y uno dice, ya, se aprueba el uso de emergencia. Pero ¿por qué en este caso era importante tener también el análisis de la sangre chilena, más allá de lo que pueda decir en otros países, otras investigaciones? Claro, eso es una excelente pregunta, porque dentro del campo de los biomarcadores esto es bien controversial. Hay muchos biomarcadores que se validan en otras poblaciones y muchas veces uno realiza estudios en otras poblaciones. Esto ocurre mucho sobre todo con la población asiática, y no se ven los cambios que uno ve, que uno podría haber reportado en la población asiática, lo cual nos dice de que van a existir una cierta jerarquización, ¿no?, o jerarquía dentro de estos biomarcadores, en cuanto a que algunos van a ser más transversales en términos de la población y otros que van a ser más particulares de la población de estudio. No sé si me entiendes. Sí, sí, perfecto. Y en ese sentido, lo que nos llevó a este estudio es que efectivamente esta molécula aparentemente es más transversal y no depende tanto de las características propias del entorno. Y por otra parte, también hay un esfuerzo bien grande en términos de poder levantar información de lo que está ocurriendo en países latinoamericanos, que son los menos representados en este tipo de estudios, ¿ya? En ese sentido creemos que es muy relevante seguir adelante con este tipo de estudios, y no solamente en Parkinson, sino que en otras enfermedades que son menos estudiadas, sobre todo en países como Chile. Y con la idea también, obviamente, de asociar un poco lo que tú mencionas con el COVID, de que si podemos caracterizar de manera apropiada nuestra población, también seremos buenos candidatos para también hacer pruebas de futuros tratamientos, que muchas veces nosotros quedamos atrás en esa digamos, carrera o digamos, pruebas que se hacen en pacientes en etapas iniciales, ¿cierto? En estos ensayos clínicos que se comienzan a hacer en países desarrollados, dado que tienen mayor información respecto a su claro, respecto a su población, y por ende, si nosotros tenemos una buena caracterización de nuestra población, vamos a ser buenos candidatos para poder incorporarnos a este tipo de estudios ya más masivos y poder tener más prontamente ciertas terapias para nuestra población. Eso tiene un gran valor. Genial, René. René Guial, académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, hablando con nosotros sobre los biomarcadores que detectó él y su equipo también para la enfermedad de Parkinson. Un abrazo grande, que estés bien. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.